La porción apreciada de esta semana titulada SAF ordena. En esta semana ella se enfoca en forma específica a los Kohanim, a los sacerdotes. Por tal motivo, comienza con las siguientes palabras. Ordena a Aarón y a sus hijos. En la parashá anterior, pudimos observar cuando estudiamos que las ordenanzas habían sido solamente para los hijos de Israel. Mientras que en esta parashá de hoy, la ordenanza está dirigida a los hijos de Aarón, quienes son en definitiva los que se ocuparán exclusivamente de los korbanot, de los sacrificios rituales. Pues la Torá prohíbe a todas personas ajenas a los korbanot, ajenas a los Kohanim, tener participación en dichos rituales. En la parashá SAF de hoy veremos una enunciación complementaria de las leyes sobre los korbanot, sacrificios rituales. Y también señala cómo existen diferencias entre las acciones y las intenciones en la persona que lo ofrece. El Eterno, quien escudriña las mentes y los corazones del hombre. En el libro de Isaías dice lo siguiente: ¿para qué me sirve, dice Adonai, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiados estoy de holocausto, de carneros y de cebo y de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Isaías capítulo 1, 11 al 13. Amados, esto nos da una idea de lo importante que son las ordenanzas de Dios y su aplicación personal, de cumplirlos con un sentido de responsabilidad y de un corazón sincero. Lo que quiere decir que no es un simple hábito, sino que representan una experiencia vivida. Los mandamientos
los mismos del Eterno, hay que vivirlo. Hay que vivirlo, porque ellos nos dan vida, amado. No repetirlo o hacerlo por repetirlo o por hacerlo sin ningún sentido. Debemos de sentir cada expresión cuando pronunciamos o hacemos algo que el Eterno nos ha demandado. Debemos de internalizarlo y que vaya siendo parte de nuestras vidas, porque así va a enriquecer nuestra relación y el conocimiento con nuestro Padre Celestial. Ahora que no hay templo para ofrecer los sacrificios rituales impuestos por Hashem, la palabra de Hashem nos insta a que hagamos sacrificio de la forma siguiente. Dice Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Adonai, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Eterno, es vuestro culto racional. Esto, amado, equivale al servicio que se hacía antiguamente en el templo. Y continúa diciendo, según Romanos 12, no os conforméis al estilo de vida de este presente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que veáis sin duda alguna que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Presentar nuestro cuerpo, amado. Presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo viene siendo una exteriorización de nuestro carácter. Viene siendo una exteriorización de nuestra conducta, de nuestros deseos, de aquellos que nos afectan integralmente. Hacerlo de esa forma. Si lo hacemos de esa forma, se manifestará la gracia del Eterno sobre nosotros. Cumplir los mandamientos tiene un efecto restaurador, porque al hacerlo nos lleva de victoria en victoria, restaurando todo el daño ocasionado por los efectos del pecado en la vida, tanto espiritual como en lo emocional. Tenemos como norma aquí en Veracruz que todos los lunes hacemos ayuno y oración. Esta ofrenda que hacemos al Señor es porque lo hacemos como una ofrenda al Señor. Los motivos, ¿cuáles son? Acercarnos al Eterno. Déjame decirte, amado, todo mandamientos tiene el propósito de acercarnos más al Eterno. ¿Saben por qué?
porque cumplir con Hashem nos va restaurando esa relación que perdemos de vez en cuando. ¿Sí o no? El versículo 2 de nuestra pasada dice: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, donde toda la noche hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Estos pasuquín que acabo de leer hablan sobre las leyes para dos holocaustos que se ofrecían diariamente en el santuario. Eran llamados en hebreo Korban Tamid, ofrenda eterna. Korban Tamid, como está escrito en Shemot, Éxodo 29:38. Dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año por día, siempre. Podemos entender que la Torá comienza con la enunciación de las leyes del sacrificio llamado holocausto. Porque este sacrificio, es el más importante entre todos, ya que nuestros sabios de bendita memoria dice: el holocausto se ofrecía como expiación por nuestro pecado, por los pensamientos del corazón. Además de que el hecho de que al Korban o al holocausto se hacía consumir durante toda la noche. Este caso es único entre todos los sacrificios. Este era el único que se hacía consumir durante toda la noche, debido a que los pensamientos innobles, impuros, nos invaden durante el reposo nocturno, como está escrito en Miqueas: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan. Ay, amado. Bien, hay un rabino, autor de un libro llamado Luz y Vida, o Hayim, interpreta alegóricamente este versículo y dice que en realidad está refiriéndose al que acabamos de mencionar, Miqueas 2:1, que en realidad este altar y este fuego estaría representando al mismo pueblo de Israel en su larga noche de sufrimiento, haciendo alusión al exilio y a la destrucción de los dos santuarios de Jerusalén. El fuego terminará al amanecer de la redención total del pueblo de Israel. Podemos decir que el
altar simboliza el corazón del hombre, tal como el altar era el lugar donde ardía el fuego, así también el corazón es donde arde el fuego de las pasiones y de los sentimientos. Es en ese sentido que debemos, amados, interpretar el significado espiritual de esta orden Menutapaya. El hombre debe preocuparse de que el fuego del amor al Altísimo y el entusiasmo por él atrás y el cumplimiento de la misma de los mandamientos que estén siempre encendidos en nuestro corazón y que roguemos a nuestro Padre que no permita jamás que se apague. Esa luz que nunca jamás se apague. A los sacerdotes, a los Juanín, les fue otorgada la misma de mantener el fuego del altar encendido permanentemente. Dos llamas significativas de Micán. Había dos llamas. Había el estamí, fuego externo. Era el fuego que estaba encendido permanentemente en el altar, en víspera. Producía mucho calor. Podemos decir que nosotros tenemos una chispa celestial en el alma porque el Señor nos dio de su aliento, de su soplo, nos dio vida. Ahora, esa chispa celestial solo da calor si la mantenemos encendida continuamente, con el aceite, con el combustible, ¿de qué? De la Torah. ¿De qué? De la lectura permanente y de la comunión diaria con el Eterno. La permanencia, el entusiasmo del fuego del altar es la comunión de la comunidad amada y la exaltación en el servicio al Eterno en todo lo que hacemos. Porque entonces es ahí el por qué queremos el día lunes, el día de ayuno y oración. ¿Para qué? Para acercar un poco más al Eterno. Para que esa luz, esa chispa, ese fuego no se apague. Ese fuego con entusiasmo permanentemente por la comunión diaria con el Eterno, que nunca se apague. La otra luz, fuego, es el también. Siempre hago, indico y señalo la luz que está frente al Aarón Kodesh. Es una luz titilante que ardía continuamente en la menorá, en el candelabro. No era un fuego poderoso, ni siquiera impresionante. Era una luz modesta,
podemos decir, vacilante, tenue, pero brillante. De esto aprendemos, esta es la señal que nos recuerda, nos enseña no volvernos arrogantes. La modestia es algo esencial en la Torá, es sumamente importante para el seguidor del Eterno. Amados hermanos, con el viento de la altanería y de la arrogancia, déjeme decirte que se apaga la frágil llama del testimonio que traemos al mundo. Debemos procurar mantener permanentemente encendida la chispa del alma por la esperanza viva. Como está escrito, que debemos actuar permanentemente conforme a los deseos de Hashem. Como está escrito, bendito es Dios y Padre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yeshua HaMashiach de entre los muertos. Primera de Pedro, Kefa 1:3. Debemos también ser consecuentes con el entusiasmo y con la constancia en el seguimiento de la Torá. Está escrito en 1 Pedro, capítulo 1, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amado, nuestra actitud de amor y celo por las cosas sagradas deben ser constantes por encima de cualquier prueba, de toda prueba. Como dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un tiempo, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bien, profundizando un poco más, hay algo interesante sobre este fuego. El fuego en el altar, que debería ser permanente y que lo menciona también el Talmud, haciendo una diferencia. En Shabbat, el fuego debe estar encendido incluso con impureza, o sea, la ceniza. Lo explico mejor. La esencia del Shabbat consiste en apartarse ¿de qué? De lo mundano. En este día, el hombre se dedica ¿a qué? Se dedica a las cosas del espíritu. ¿Y qué más? A los temas de Hashem. Y por lo tanto, debe apartarse
totalmente de las cosas del mundo. Por eso la Torah dice permanentemente, incluso en Shabbat. Vamos a verlo de esta forma, amado. La inspiración y el fuego que podamos tener, sentir en el servicio a Dios, es una condición obligatoria, amado, en todo nivel y situación que podamos estar pasando. A lo que acabo de expresar, puede haber una situación opuesta. El hombre que, debido a su bajo nivel espiritual, escuchen bien, al hombre, debido a su bajo nivel espiritual, está en una categoría de impuros. Podría pensar que ellos no tienen nada que ver con el fuego permanente, con el amor y con el entusiasmo al que han sido llamados para el servicio de Jesús. A ellos les dice la Torah, permanente, incluso con impureza. También, amados hermanos, aquellos que en un estado de baja espiritualidad tienen que cuidar el fuego, debe cuidar el fuego permanente. En la pareja de hoy también vemos que no había en un lugar específico destinado a que se llevase el sacrificio de Korban Hatat, que era el sacrificio de ofrenda del pecado, sino que era ofrecido en el mismo lugar que se ofrecía el Korban Olá, el holocausto. Korban Hatat era ofrecido por alguien que había cometido un grave pecado y deseaba con todo su corazón expiarlo. Pero déjeme decirte que si esta ofrenda hubiera tenido un lugar específico, la identidad del pecador hubiera sido reconocida y esto avergonzaría al pecador, desanimándolo al arrepentimiento. Esto es interesante, amado. Así, o sea, de que el lugar para ofrecer el Korban Olá, que es el más importante, que es el que se ofrecía toda la noche, se quemaba, se consumía durante toda la noche, hasta el día siguiente. En ese mismo lugar se ofrecía el sacrificio del pecado, el Korban Hatat, para que la persona que había pecado y tenía un corazón realmente arrepentido, no se sintiera como señalado si este sacrificio Hatat tendría un lugar específico para realizarlo. Porque entonces todos los ojos iban a dirigirse a ese hombre o a esa mujer, ¿verdad?, que había cometido un grave pecado. Así quiso que el sacrificio que hacía la ofrenda quedara como algo privado entre el pecador y Hashem, evitando así que el pecador arrepentido se sintiera perturbado
en público, señalado. Esto nos enseña que Hashem, a pesar que nosotros somos los que transgredimos su Torah, él siente respeto por la dignidad humana. Aquí tenemos una gran enseñanza. Tenemos algo que este lo mismo nos está enseñando. Amados, si las leyes de la Torah evitan provocar la vergüenza del hombre, es nuestro deber proteger las confidencias que nos hacen nuestros hermanos. No que te dicen algo confiando en ti y tú salgas a comentarlo. No, este es un asunto tuyo, no vaya a decir nada. Amado, esa persona confió en ti, no tiene por qué decírselo a otra persona, ni siquiera a su esposo, ni siquiera a su esposa. Debemos, así como Hashem respeta la dignidad del ser humano, nosotros debemos también evitar provocar la vergüenza del hombre. Y es nuestro deber también, amado, proteger las confidencias que nos hacen nuestros hermanos. Dice nuestro sabio de bendita memoria que aquel que avergüenza a su semejante en público pierde su lugar en Oránjaba. Bueno, para que me pueda entender sobre la vergüenza, que tratemos de proteger la vergüenza de nuestros hermanos. Hay una ilustración, hay un midrash, nos relata una historia sobre un rabino que es invitado a una cena de personas muy importantes. Y el rabino lleva un discípulo, lleva un talmid. Y en plena cena, talmid, por error, tumba su copa de vino y cae sobre el fino mantel blanco de Shabbat. Y inmediatamente el rabino, viendo lo ocurrido y pensando en la vergüenza por la cual el talmid, su discípulo, iba a pasar, él quiso parecer también descuidado, tomando su copa de vino y manchando así a derramar su copa también sobre el fino mantel para evitar la vergüenza de su discípulo. Aquí aprendemos el cuidado que debemos de tener de no avergonzar a nuestro prójimo. Solamente en casos muy especiales, donde el mismo pecado es cometido una y otra vez, entonces debe ser llamado a un escarmiento público para que se vuelva de su mal camino. Tal como dice 1 Timoteo, a los que persisten
en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Cuando tu hermano haga algo impropio, no lo exponga delante de los demás. Trata el asunto en la privacidad, donde presentemos nuestra súplica, nuestro ruego, elevando oración al Eterno, delante del Eterno, para que el Eterno obre en esa persona. Si no, bueno, tal como dice, mira, eso es cuando nos menciona en la Torá, el viejo allá tenía mal a unos testigos. Y si a pesar de frente a los testigos persiste esta persona pecando el mismo pecado, entonces ya sería expuesto públicamente. Así, hermano, todos tenemos situaciones, circunstancias, dificultades en la vida, en las que nos enfrentamos, nos pueden tentar para que nos demos por vencidos. Muchas veces son dificultades extremas. Cada situación que enfrentamos es una oportunidad, pero la satisfacción que nos queda por otro lado, los momentos victoriosos son vistos como escalones hacia el éxito, pero Dios tiene otro fin en su mente para las dificultades de la vida, y este es enseñarnos a ser exitosos, aun cuando enfrentemos situaciones que producen duda, temor e incredulidad. Tenemos un ejemplo, el rabino Saúl, conocido como Pablo, en los días de su encarcelamiento. Él ya sabía cómo se sentía estar encerrado por barrotes y paredes de piedras. A pesar de todo, su corazón, su mente estaban victoriosamente libres. Pablo había aprendido un principio asombroso a través de su relación íntima con el Señor, del que hablamos al principio. Es la relación íntima con Hashem. Sus enseñanzas nos dicen: mantén tu enfoque en Yeshua, no en tus circunstancias inmediatas, y tendrás éxito. Antes de su entrega, antes de que Pablo tuviera la experiencia que todos conocemos, Pablo se consideraba un hebreo, un fariseo, así como pasa muchos hoy día, que buscaban sentido para su vida. Muchos vienen a los caminos del judaísmo a través de eso, buscando un sentido para su vida. La posición de Pablo como un fariseo, el entrenamiento teológico que tenía y las creencias políticas le llevaron a creer que lo había alcanzado todo.
Sin embargo, había una lucha extraña dentro de su alma, una falta de paz y de satisfacción auténtica. No sentía paz, no había una satisfacción auténtica. Hashem enseña a Pablo, a Saúl, que el éxito no se consigue por medio de lo que pudiese hacer en su carne, sino que se consigue a través de una relación y encuentro personal con Yeshua. Un encuentro directo con el Señor Yeshua. Ese encuentro alteró el destino eterno del alma de Saúl. En ese momento, Saúl vio la vida desde una perspectiva eterna. Su actitud cambió, junto con su sistema de creencia. Por primera vez, él experimentó el éxito verdadero en cada área de su vida. Saúl vivió en victoria y no en derrota, aunque enfrentó tiempos de muchas desilusión, como dice Filipenses, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Yeshua HaMashiach, mi Adón, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar al Mashiach. ¿Cómo podía un hombre que había sido golpeado, dejado por muerto, abandonado y encarcelado escribir estas frases tan profundas y externas hoy día? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yeshua, en Mesías. Amén. Baruch Hashem. Pero mira cómo es una pregunta, ¿verdad? Al final, la respuesta es simple. Saúl tenía fija su mirada en su Salvador. La actitud de su corazón está puesta en Dios. Él nunca olvidó su experiencia con el camino, en el camino hacia Damasco, ni perdió de vista el amor incondicional de Hashem. No perdamos nuestra vista y el amor, amado, incondicional de Hashem en nosotros. Su actitud fue de compromiso. En esencia, Saúl estaba comprometido con el camino puesto ante él por Dios. Su actitud establece la manera como usted mira la vida. Eso es especialmente cierto cuando la desilusión y la dificultad están involucradas. Desilusión y dificultad. ¿Cuántas veces
ha tenido temor y has creído, va a ser vencido, o ha enfrentado algún ataque personal y se ha sentido desanimado. Saúl sabía cómo se siente ser rechazado. Saúl sabía cómo sentirse olvidado, odiado, asolado, incluso aislado y malentendido. Y yo por hoy sigue siendo malentendido. Pero él se rehusó a comparar la adversidad con la derrota o la desilusión con el fracaso. Él sabía que Hashem planificó su futuro y que ese futuro rebosa de esperanza. Hashem ha planificado tu futuro y ese futuro tuyo rebosará de esperanza. Está rebosado de esperanza en tu vida. Amado, así que él, Saúl, no miraba los desafíos de la vida como algo imposible, sino que creía que él todo lo podía en Masías, en Mesías, según Filipenses capítulo 4. Creía que el sistema de valores de una persona actúa como un testimonio de lo que usted cree acerca de Dios, acerca de usted mismo y los principios de la palabra del Eterno van a determinar, amado, su grado de éxito y de victoria. Si usted cree que puede tener éxito, entonces lo tendrá. Tal vez involucre un compás de espera en Hashem, obviamente. La asistencia, sí, y mucho carácter. Pero Hashem honra la obediencia y la determinación. Amén. Esto último sería cuán importante es el compromiso que tenemos con Dios. Una pregunta muy importante que deberíamos hacernos todos los que seguimos a Dios de Israel, y es la siguiente: cuán profundo y sincero es el compromiso que tengo con Jesús. Cuán profundo y sincero es el compromiso que tenemos con Él, de acuerdo a la calidad del compromiso que hemos hecho. Así será nuestra vida y nuestra relación con Dios. Muchas veces el compromiso está supeditado a las bendiciones que recibimos y también a cuán rápido sea contestada las oraciones que hacemos con nuestras necesidades. Otras veces el compromiso está supeditado a otro nivel, que el compromiso tiene otro nivel, que es el de ir a las reuniones, de leer la palabra, de hacer tantas cosas como sea posible, con los pies y las manos, cosas que para muchos no están mal, ya nos trae algo que quizás todos deseamos, y que es el aplauso de la gente que nos rodea. Y por supuesto es algo que también nos anima a seguir adelante, dependiendo del aporte que yo haga, las obras buenas que yo haga. Así que me refiero tantas cosas como sea posible con los pies y con las manos.
Esto nos anima también, como dije, a seguir adelante. Pero, y está el compromiso que tiene como primera y última meta, amado, es de conocer y entender al Dios de Israel. Sin importar lo mucho que debamos dejar de lado, ya sean nuestras antiguas carencias o nuestra vida presente o nuestras amistades o cualquier otra cosa a la que estemos atados y que nos impide realizar el gran compromiso en nuestra vida. Esta última forma de comprometernos con Elohim definitivamente es la más difícil, pero es el único compromiso que vale la pena, que traerá grandes cambios a nuestras vidas y es lo que hará posible que empecemos a conocerlo, a entenderlo, ya que de otra forma siempre estaremos presionados por aquellas cosas que atraen nuestros deseos y a todo lo que en el mundo tiene para darnos y hacernos felices por poco tiempo. Eso no quiere decir que tendremos que retirarnos de nuestra familia. No quiere decir que tengamos que dejar a nuestros amigos y trabajo o personas con quien convivimos diariamente, sino que debemos aprender a través de su sabiduría en nosotros a poner nuestra vida en el orden que Él nos manda, de modo que podamos tener la oportunidad de que a través de su orden Él pueda trabajar en nosotros. En todas las áreas que necesitamos, en todas las áreas de nuestras vidas que necesitamos pulir para que este compromiso sea algo verdadero y sobre todo duradero en nuestro corazón. Conocer y entender a Dios es algo fácil. Y personalmente creo que hasta el final de nuestras vidas vamos a tener algo nuevo que aprender acerca de Él. Y aunque muchos decimos que deseamos conocerlo y entenderlo, lo más importante es que estemos pendientes a lo que el Padre ve en nuestro corazón, ya que su evaluación siempre será más exacta que la nuestra. Muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta de lo mucho que significa tener un compromiso correcto con el bien. Ya que esta decisión es el primer paso para tener un buen cimiento en nuestra relación con el bien. En el libro de Mateo, capítulo 7, tenemos una enseñanza muy específica acerca de lo que estamos hablando y que deberíamos tener en cuenta de modo a modificar nuestro compromiso si fuera necesario. Dice, nadie que me dice, Señor,
Señor, entra al dominio de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no sacamos demonios, en tu nombre no hicimos muchas poderosas obras. Entonces, tú que dirás, nunca os conocí, salgan de mi presencia los que no guardaron la Torah. Amados, esta palabra corresponde a un tipo de compromiso muy común y tenemos que examinar nuestras vidas y revisar nuestras metas para ver si hay algo que es de esto en lo que estamos haciendo. La siguiente exhortación también es importante, amado, ya que debemos preguntarnos qué hacemos con las verdades que Elohim nos revela y con los cambios que Él desea hacer en nuestras vidas a través de sus verdades. Tal como dice Mateo 7, 24 al 27, dice, por tanto, cualquiera que escuche mis palabras y la hace, lo comparé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la masa rocosa y cayó la lluvia y vinieron torrentes de aguas y soplaron los vientos y golpearon contra la casa y no cayó porque había estado cimentada en la masa rocosa. Y cualquiera que oyera esas palabras mías y no las hiciera, lo compararé a un hombre tonto que construyó su casa sobre la arena y vino la lluvia y vinieron los torrentes de agua y soplaron los vientos y golpearon contra esa casa y cayó y fue grande su caída. Cada una de estas personas mencionadas en estos versículos de alguna manera conocían sus palabras, pero cada uno tomó caminos diferentes y compromisos diferentes. Ahora, la pregunta más importante de todo este mensaje es, ¿dónde estamos nosotros? Y cómo Elohim ve desde su tono nuestro compromiso, sin importar cuánto tiempo hace que hemos tenido nuestro primer encuentro con Elohim y cuál haya sido nuestro compromiso en ese momento. Deberíamos hacer una revisión de toda nuestra vida para saber si realmente tenemos un compromiso dentro de su orden o si hemos tomado la decisión de hacer un compromiso inestable de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a cómo nosotros deseamos que sea. El único compromiso que tendrá valor al final de nuestras vidas es aquel en que hemos puesto todo nuestro esfuerzo en conocerlo y entenderlo, para así poder hacer la voluntad del Padre.
no podemos hacer su voluntad a menos que nos decidamos a conocerlo y entenderlo profundamente, y por sobre todo que Él vea un verdadero deseo en nuestro corazón de que el compromiso que hicimos sea una realidad. Podemos seguir hablando, amado, de este tema, mucho más, pero creo que si todavía si no has tomado un compromiso serio con el bien, es ese momento de ser, es cambiar tus prioridades y comenzar algo nuevo y diferente en tu relación con Él. Y eso valdrá mucho más que las miles de palabras que yo puedo decirte. Lo que puedo decirte es que Dios te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai haga sobre ti sus rostros y ponga en ti paz. Shabbat, shalom, amado hermano.